Buenas tardes a todos los que nos siguen en nuestro espacio de asesoría legal en acción por Universal TV Digital. El día de hoy estamos con el magíster Guillermo César Vega Espejo. Es abogado de profesión con diversos posgrados en eh, Derecho de Ciencia Política, con maestría en Solución de Conflictos. Ha sido presidente del Instituto Pro Desarrollo de la Persona con Discapacidad. Entonces, aquí estamos también con el expresidente del CONADIS, a quien le doy la más cordial bienvenida, Guillermo. Gracias por estar en este espacio y bien, te doy el pase para que puedas hablarnos un poco más de ti. Gracias, te agradezco bastante la oportunidad. ¿Cómo están todos? Para mí es un gusto poderme dirigir a tu teleaudiencia, a tu audiencia y poder explicarles un poco la realidad nacional sobre el tema de discapacidad. Actualmente soy presidente del Instituto Pro Desarrollo de la Persona con Discapacidad y fui presidente del CONADIS. Muchas gracias, Guillermo, por la precisión. Y bien, nuestro tema de hoy justamente está relacionado a las leyes que versan sobre las personas con discapacidad. Y tú, Guillermo, que has sido la máxima autoridad del ente rector de este sistema, ¿no? ¿Qué nos podrías decir acerca de las leyes y cómo es que ves el panorama actual de la persona con discapacidad con las leyes vigentes que tenemos? Perú tiene muy buen marco legal. La Ley General de la Persona con Discapacidad es una ley bastante completa que se inspiró en los preceptos de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. Esta ley, este cuerpo legal mereció la dación de otras leyes especiales sobre diversos temas, llámese personas con espectro autista, llámese alguna ley sobre la facilidad para el juego y la recreación de niños con discapacidad, o los ajustes razonables en materia laboral, etcétera. De tal manera que sí hemos contado con un muy buen marco legal y contamos con un marco legal bastante bueno. Pero sí, definitivamente hay todavía normas que están en proyecto y que merecen sacarse. Por ejemplo, aquella que le da ciertos beneficios y comodidades y apoyo del Estado al familiar cuidador, el familiar de una persona con discapacidad severa, que debería pues tener cierta asistencia y colaboración del Estado. Esa ley, por ejemplo, tiene años en el Congreso y debería salir, ¿no? Hay una gran cantidad de marcos legales que se inspiran en lo que son los convenios internacionales. Por ejemplo, en materia laboral tenemos normas que recogen lo establecido en el convenio 159 de la OIT, en la recomendación 168 de la OIT, ¿no? Y las demás normas, como te mencionaba, merecen pues un acogimiento de parte de lo que fue y lo que es la Convención de Naciones Unidas que nos rige hasta la fecha, ¿no? Perfecto, Guillermo. Y has mencionado, pues, el marco general, ¿no? Que tiene, pues, como matriz la Ley General de la Persona con Discapacidad, pero has mencionado también otras leyes, ¿no? Que se integran a este sistema, ¿no? Para la Así, protección de las personas con discapacidad. Em, así. Yendo a la materia laboral, por ejemplo, que has mencionado los ajustes racionales y la cuota de empleo de personas con discapacidad, ¿no? Tú que has estado en el CONADIS, ¿has tenido la oportunidad de observar el cumplimiento, por ejemplo, de la cuota de empleo? O sea, siempre me pregunto esto porque me parece que a veces las empresas, pues, no lo estarían cumpliendo o tienen dificultades en su cumplimiento. ¿Cómo ves este extremo? Esta es la segunda parte de la realidad peruana que reviste singular importancia con tu pregunta. Porque la primera es, tenemos leyes, tenemos extraordinarias leyes, como te acabo de mencionar. Se cumplen y esa es la segunda parte. Nuestras normas se cumplen parcialmente y se cumplen parcialmente por varias razones. Siempre he dicho que no solamente el castigo
la parte punitiva, la multa, la sanción, van a hacer que una ley se cumpla. Ayuda, pero es uno de los mecanismos para lograr que las leyes se cumplan. Fundamentalmente, las leyes requieren para ello de varias vertientes. La primera es iniciar y realizar campañas de sensibilización y concientización ante la población sobre las necesidades, pero también, ojo, sobre las potencialidades y los valores que tienen las personas con discapacidad cuando se les brinda una oportunidad, cuando pueden desenvolverse en la sociedad en un marco de igualdad de oportunidades. Lo segundo es qué tanto se difunden, qué tanto los organismos rectores del país difunden las buenas prácticas y las experiencias exitosas que se han tenido cuando se le brinda una oportunidad a una persona con discapacidad. Esta parte es casi nula. No tenemos un ente que difunda, por ejemplo, lo bien que le va a una empresa grande contratando personas con discapacidad, lo bien que le va a un prestigioso estudio jurídico de abogados contratando a una persona con discapacidad. Y Naciones Unidas nos dice que debemos difundir las buenas prácticas y las experiencias exitosas. Y este es un punto flaco que tenemos. El otro es, ya vamos a un tercer punto, ¿qué tantos beneficios y qué tantos reconocimientos se le da a aquellas instituciones públicas y privadas que sí cumplen con las personas con discapacidad? Porque cuando tú felicitas públicamente, cuando tú haces un reconocimiento, cuando tú creas un premio a entidades que sí están cumpliendo con la norma, eso hace que las que no lo están haciendo vean el ejemplo y se replique. Este tercer factor también se hace de una manera muy débil o casi nula, ¿no? Y la cuarta es justamente qué tanto se supervisa y se fiscaliza el cumplimiento de las normas, ¿no? Tenemos un organismo acá en el Perú que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que realiza muy pocos operativos en las empresas para verificar si es que se está cumpliendo con la ley de cuotas, ¿no? Y esto hace que no tengamos una data actualizada. Cuando no se cuenta con estadística actual de cómo va la realidad, entonces los proyectos que se puedan hacer o el desarrollo de los planes nacionales no puede ser de la manera muy óptima porque no se tiene un indicador pues, de cómo vamos y cómo estamos en determinado objetivo, ¿no? Entonces, como puedes ver, aparte de la sanción, hay otras 4 vertientes que se necesitan para impulsar la normativa, los marcos legales en un país, y tienen que jugar en conjunto, tienen que hacer una orquesta para lograr cambios sustantivos. Bien, y bueno, para que nuestros televidentes tengan un mayor alcance, quería mencionar respecto de la cuota que estábamos hablando, las obligadas son las empresas con más de 50 trabajadores que deben cumplir con esta cuota de empleo de personas con discapacidad de al menos 3%, Del ¿no? 3%. El incumplimiento pues se considera una infracción grave y puede ser sancionado con multas. Ahora, como bien lo dijiste hace un momento, ¿quién supervisa este cumplimiento? Lo hace la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral por tratarse de materia laboral, ¿no? Y el inspector de trabajo, pues, revisa las planillas electrónicas de la empresa para verificar el cumplimiento de esta cuota. Pero como tú bien dices, entramos al ámbito ya de que podemos reforzar quizá esta fiscalización, porque has mencionado que hay poca fiscalización de parte de SUNAFIL, ¿no? Y también, pues, seguir con la concientización, sensibilización para que las empresas tengan que cumplir esta cuota, ¿no? Así es. Ahora, Mira, no, perdón, cuéntame. sí. Sí. Bueno, sobre este punto que es tan interesante, ¿no? El que habla es activista a favor de las personas con discapacidad desde que tenía 23 añitos. Entonces te puedo contar cómo en los años 80 se elaboró, tal vez ya lo recuerdes, el Plan de Acción Mundial sobre las personas con discapacidad, que fue el marco de reflexión en Naciones Unidas que trajo consigo en el 93 el Plan de Igualdad de Oportunidades, el Manual de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, que fue el preámbulo de la convención. Bueno, en esos 80 había una premisa lamentable que decía, las personas con discapacidad son las últimas a quienes se contrata en épocas de bonanza y las primeras a las que se despide en épocas de crisis.
Y entre las reflexiones que habían llevado a esta conclusión estaba el ejemplo alemán. Y eso tiene que ver justamente con el tema de cuotas. Te digo, Alemania tenía una multa de 300 marcos por cada persona con discapacidad que tenía que contratar la empresa y que no lo hacía. Pero ¿qué era lo que sucedía? Que una fábrica o una empresa en Alemania decía, estamos elaborando el presupuesto para el año que viene. Ya, señor contador, ¿cuántas personas tenemos en total? Tanto. ¿Cuántas personas deberíamos contratar con discapacidad en nuestra empresa para no tener la multa? 10. Ya, muy bien. Un favor. Pongan en el presupuesto anual 10 multas mensuales para pagar los 300 marcos de multa y no empleamos a personas con discapacidad. Y presupuesten esa multa de 3.000 marcos por los 10 que son 300 para ya no tener que contratarlos y cumplir con el Estado pagándole la multa. Entonces, a eso voy cuando te decía que la sanción y la infracción es uno de los puntos, pero no es la solución, porque habrán empresas a las que no les importará pagar la multa con tal de no emplear a la persona con discapacidad. O es cuando se supervisaba que se hagan ofrecimientos laborales a personas con discapacidad en la empresa privada. Entonces la empresa privada decía, muy bien, vamos a hacer un ofrecimiento para una persona con discapacidad. Necesitamos contratar personas con discapacidad, ingeniero en petroquímica, con maestría en autogestión de fusibles, con conocimiento energético, ¿no? Biodegradable y con maestría en combustión eléctrica a futuro. Para un país en vías de desarrollo, donde el 60% de las personas con discapacidad son pobres, dentro de ese 60, el 35 es extrema pobreza, ¿cómo le pedías a una persona con discapacidad que junte ese currículum? Entonces nadie se presentaba y la empresa decía, hemos cumplido con convocar, ¿no? Entonces, acá juegan, como te digo, pues una serie de cuestiones. Sensibilización, concientización, difusión de los valores y potencialidades de la persona con discapacidad, estimulación y reconocimiento por los que han logrado experiencias exitosas. Hay todo un bagaje de información. Pero sí, tenemos que partir definitivamente con la piedra angular. Y la piedra angular es la sanción, la fiscalización, la supervisión, estar ahí atrás. Y no solamente juega el Estado, ojo, debemos hacer como en España y otros países. España se ha colocado entre los 5 países del mundo que más piensa y más trabaja a favor de la persona con discapacidad por una acuciosa sociedad civil. Una sociedad civil que no sigue los ejemplos de lo que alguna vez el escritor Robert Graves dijo, tomándonos un café solucionamos los problemas del mundo, sino más bien quejándose, denunciando, presentando solicitudes, recurriendo al Congreso, a la Defensoría del Pueblo, al CONAIS, a la Fiscalía Provincial Penal. Porque si somos una sociedad civil donde las asociaciones se limitan solamente a celebrar el Día de la Persona con Discapacidad, el Día del Padre con Discapacidad, el Día de la Madre con Discapacidad y la Navidad del Niño con Discapacidad, y en el transcurso del año 4 partidos de fútbol en silla de ruedas o de básquet, entonces no estamos cumpliendo como sociedad civil tampoco. Entonces tenemos que aprender a que para que jueguen estos 4 o 5 factores que te he mencionado, tengamos una sociedad civil vigilante y que sepa quejarse y que sepa denunciar cuando una de estas cosas no está caminando bien. Qué importante, Guillermo, lo que dices, porque también siempre he pensado que a Perú le falta la cultura de la queja, ¿no? Muy Exacto. pocos se quejan de los servicios. Por ejemplo, a mí cuando me toca ir a alguna entidad del Estado y veo que es ilógico que se me está negando algo, la verdad es que no dejo de presentar mi queja, mi denuncia, hago llamar al Muy bien. supervisor de por qué se está haciendo esta situación y etcétera. Incluso te comento que en la RENIEC se atiende al público pues que va llegando, hace la cola y mi esposo que tiene más, bueno, este no es un caso netamente de discapacidad, pero sí de un derecho, ¿no? Que no tenían fila para las personas mayores de 60. ¿No? Entonces, yo le dije a Harry, que es mi esposo, pero dile, porque ellos están obligados por ley a atenderte preferencialmente. Y Por él cierto, preguntó si había la fila de atención preferencial o si lo podían atender preferencialmente y el vigilante le dijo, no, tiene que hacer su cola.
Bueno, el vigilante Sí. le dije, no tiene por qué saber, a veces no sabe, es un vigilante, quizá no está capacitado, pero tú tienes que reclamar porque esa cola debiera existir, ¿no? Entonces todos los ciudadanos tendríamos que conocer nuestros derechos para que así nosotros podamos hacer la queja, porque también sin conocimiento no se puede ejercer esta queja, ¿no? Lo que acabas de Y decir es impresionantemente importante. Por ejemplo, debemos tener entidades que capaciten a las asociaciones, por ejemplo, cuándo y cómo recurro cuando hay un atentado a mis derechos ante la Fiscalía, cuándo me toca o es competencia de la Defensoría del Pueblo, cuándo me toca dirigirme y bajo qué circunstancias a la Comisión de Discapacidad del Congreso de la República, cuándo lo puedo hacer ante el CONADIS, ¿no? ¿Cuándo lo puede hacer de frente ante SUNAFIL? Entonces, modelos, plantillas, leyes, normas separatas y que rellenen con borrador, lápiz y resaltador de texto manuales que los hagan dominar realmente cómo pueden empoderarse en sus derechos. Cuando yo voy a Metro o a Plaza Vea o a algún supermercado nacional y veo atropellos, yo inmediatamente pido el libro de quejas. O sea, hay que hacerlo. En Estados Unidos, una de las cosas de las que se placen es de que un niño a partir de los 5 a 7 años ya conoce sus derechos fundamentales. Se los enseñan en el colegio, ¿no? Entonces, debemos conocer nuestros derechos para poder realmente pedir, ¿no? Y exigirle a las entidades correspondientes el cumplimiento de las normas. exactamente, y no solo aprenderse de paporreta como a veces se lo aprende, es aprender tus derechos para la vida, ¿no? Aprenderlos, internalizarlos, estar consciente de que puedes ejercer tal o cual derecho. Ahora, esto está relacionado, Guillermo, a, por ejemplo, ¿no? Las leyes que están dentro de este sistema de protección de las personas con discapacidad, como ya estamos comentando, es necesario que lo conozcan las personas que nos ven, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, como ya habíamos mencionado antes, la Ley General de Personas con Discapacidad. También hay una ley que reconoce la sordoceguera como discapacidad única, que Así es. también hay otra ley, la 29535, que otorga el reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana. También Sí, hay señor. una ley, la 30150, Ley de Protección de Personas con Trastorno del Espectro Autista. Sí, muy Entonces, importante. diversas Sobre leyes. esa ley hay una anécdota muy importante, te la cuento muy rapidito. O sea, la ley salió en el Claro. 2014 y resulta de que ese mismo año una pareja de esposos fue a sacar un seguro familiar a una clínica nacional, que acá tiene mucho prestigio. Y luego que los atendieron y llenaron los formularios y quedaron en un montón de promesas favorables para su seguro, se enteran que el niño tiene autismo y le deniegan el seguro. Le deniegan el seguro familiar diciendo que no, que ellos de ninguna manera podían darle un seguro familiar teniendo un hijo con autismo. Entonces ellos se quejan ante Indecopi, Indecopi ganan en primera instancia y ganan en segunda instancia. Y la principal justificación de Indecopi para haberle dado a él, a esa familia, el triunfo en este proceso, fue de que hacía 2 meses antes había salido la ley de protección a la persona autista, que decía en su segunda disposición final complementaria que no puede discriminarse a una persona con autismo bajo ninguna circunstancia. Entonces, mira qué importante las normas y qué importante también, no solamente que la conozcamos nosotros, sino que la conozcan las entidades encargadas de hacer cumplir nuestros derechos, ¿no? Hay muchos jueces de familia, por ejemplo, que ignoran todavía los derechos especiales de las personas con discapacidad. Hay jueces laborales que ignoran las normas especiales laborales a favor de las personas con discapacidad. Y lo digo porque cuando yo entraba a un proceso judicial, los he ilustrado en algunos escritos y ellos desconocían por completo las normas especiales que nos benefician, ¿no? He tenido el gusto durante unos años de dictar el módulo de acceso a la justicia en la Academia Nacional de la Magistratura acá en el Perú. Para mí fue muy gratificante ver los auditorios en cada vez que dicté el módulo lleno de jueces y fiscales, ¿no? Ávidos de aprender sobre las leyes de personas con discapacidad y que tenían la humildad de decir que lo desconocían por completo. Normas que totalmente eran ajenas para ellos y que era importante aplicarlas, ¿no? Entonces veamos cómo también debemos hacerlo con los operadores públicos, porque cómo le pedimos a uno de la SUNAT cuando hay exoneraciones tributarias, cómo le pedimos a un juez laboral, cómo le pedimos al mismo SUNAFIL, a un inspector, cómo les pedimos
a una serie de autoridades que hagan cumplir las normas cuando ellos mismos las desconocen. Entonces, la capacitación, la concientización, la ilustración sobre nuestros derechos debe ser multidisciplinario y a nivel de todo estrato social, ¿no? Importante la capacitación, como bien dice Guillermo, y justamente aquí en este espacio nosotros pues queremos brindar conocimiento a los televidentes para que ellos se empoderen con sus derechos y para que también pues puedan defenderse, así como en el caso tan interesante que pusiste con Indecopi, porque ese caso tenía que ver con los derechos del consumidor también, ¿no? Porque se Así, trataba de que estaban comprando un servicio. Entonces es por eso que lo vio Indecopi, como para que también el televidente pues sepa diferenciar, ¿no? Por eso es que lo ve Indecopi, pero ojo que el CONADIS también puede fiscalizar las normas, ¿no? Hace un momento así es. mencioné algunas normas, ¿no? Por ejemplo, también está la 28084 que regula el estacionamiento especial para vehículos ocupados por personas con discapacidad, ¿no? De mi autoría, sí. Imagínate, Guillermo, tan importante también, ¿no? Esta norma y que, pues, si los televidentes se la saben, Se incumple por completo. que Yo como autor de denuncien. Si no se norma, está cumpliendo, si es que no se está cumpliendo, que hagan su denuncia ante CONADIS, porque CONADIS es el ente rector encargado de que estas normas del sistema se cumplan. Entonces, para totalmente. que ya están bueno, hechos de conocimiento y está el conocimiento trasladado a nuestros televidentes para que puedan accionar, ¿no? Porque eso es lo más importante, Guillermo. Las Así es, normas están para cumplir, así pero es, si la autoridad no así es. lo cumple, pues para eso los ciudadanos tenemos que hacer nuestras respectivas denuncias, porque no Sí, podemos quedarnos. y siempre con el speech doble, ¿no? Cuando yo, mi primer foro de derecho fue cuando yo tenía 14 años y tuve que ver al gran Mario Alzamora Valdés, cuyo nombre le corresponde actualmente al edificio más grande en lo civil del Poder Judicial en estos momentos, en su honor. Y él dijo algo muy simple en expresión, pero muy profundo en contenido. Sacó una moneda de su bolsillo y dijo, ven esta moneda, está la cara y la cruz. Pues bien, el derecho se rige en eso. Acá está el derecho y acá a la vuelta está el deber. La otra, y recuérdenlo siempre, la otra cara del derecho es el deber. Entonces, lo que yo siempre digo es, cuando nosotros pedimos que se cumpla un derecho nuestro, estamos pidiendo también una oportunidad para que se cumplan nuestros deberes. Por ejemplo, si yo pido que se cumpla mi derecho a trabajar, voy a cumplir mejor mi deber de padre de familia que tiene que sostener mi casa. ¿No es cierto? Si yo pido que se me permita estacionar en un sitio preferente, ¿no? En un centro comercial, estoy pidiendo mi derecho, pero también para ejercer mi deber de poder hacer compras que son necesarias, sea para mi trabajo, para mis estudios, para alguna otra función que yo tenga. Entonces, y por último, cuando pedimos justamente cumplir con un derecho, estamos pidiendo fundamentalmente que se nos permita ser lo útiles que podemos ser en la sociedad. Porque si se cumplen nuestros derechos, si hay ascensores en un edificio, si hay rampas, entonces podemos acceder mejor a una universidad, a un centro laboral y cumplir mejor con las responsabilidades también que nos corresponden, ¿no? Entonces, a todas luces nos conviene. Y otra cosa muy importante, muchas autoridades ven la discapacidad desde la vereda de enfrente. Es algo que yo lo digo en mis foros desde que tengo 23 años. O sea, acá está, mira, acá estamos nosotros y acá en esta otra vereda al frente, ¿los ves? Ellos son las personas con discapacidad. Entonces hay que legislar para ellos. Sí, pues ellos están pidiendo su derecho, ellos quieren esto, ellos quieren lo otro, lo que están ahí al frente. Es un error porque en un segundo, Dios no lo quiera, esa persona, un familiar suyo o un gran amigo, tuvo un accidente o una enfermedad y está en ese otro lado de la vereda. Está en ese otro lado de la vereda. Y va a agradecer cuando esté en ese otro lado de la vereda que nosotros hayamos batallado para que en lugar de 5 escalones haya una rampa, para que en lugar de un edificio de 4 pisos con puras escaleras tenga ascensor, para que hayan semáforos con megafonía. Lo van a agradecer después. Entonces, algo que tienen que entender es que cuando pedimos que se construya un país a favor de las personas con discapacidad, estamos pidiendo que se construya para todos, en un clima de solidaridad, de armonía y de sana convivencia.
Muy interesante, Guillermo, la conversación hasta el momento. Y te comento que está por ingresar el doctor Jorge Omar Irineo desde Argentina. El Qué bueno. doctor, pues, sí, tiene un amplio conocimiento de las normas argentinas sobre discapacidad. Entonces, nos va a comentar algunas y, pues, interesante el conversatorio que en unos minutos, pues, ya vamos a estar teniendo con el doctor Jorge. Justo acaba de ingresar. Bueno, Fabuloso. démosle la bienvenida. Jorge, ¿nos puedes escuchar? Hola. Bien. Entonces, mientras esperamos que se conecte, Guillermo, ¿algo más que quieras aportar sobre el contexto peruano, como es que vamos a pasar ya a tratar, por ejemplo, el derecho comparado? ¿Algo más que te hayas dado cuenta de repente cuando has visitado otros países, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias, por ejemplo, entre nuestro derecho y los otros? Sí, bueno, hay normas distintas, completas. Hay países, por ejemplo, como te decía hace un momento, tocando el ejemplo de España, que están muy adelantados. En Canadá, por ejemplo, más del 60% de las normas legales no llegan a ley, son recomendaciones. Y siendo recomendaciones, se cumplen al pie de la letra, ¿no? Entonces, acá ya Otra cultura, entramos justamente a tallar en lo que viene a ser pues, la cultura cívica de la población también. Por totalmente, sí. ejemplo, como autor de la ley de parqueo especial, me ha tocado ver cuando llega un chico con su tabla hawaiana de veintitantos años y se cuadra en el estacionamiento especial para personas con discapacidad, ¿no? O cuando era presidente del CONAIS me llegaron denuncias de vigilantes, ¿no? De los guachimanes, como los llamamos nosotros, que cuando hacían respetar el parqueo, la persona los ignoraba como si hubiesen hablado una estatua, los peinaban de pies a cabeza y no les contestaban, no seguían la indicación. Y llegó el caso incluso de uno en el Jockey Plaza, en la que un tipo bajó y cuando le llamó la atención severamente el guachimán, se acercó y le apuntó con el arma en el pecho, ¿no? Entonces, la ley está la ley. ¿Está reglamentada? Sí, señor, está reglamentada. ¿Le falta algo? No, es completa. ¿Por qué no se cumple? Cultura cívica también. O sea, aparte de la supervisión, tenemos que madurar la conciencia cívica de todos nuestros ciudadanos para que sepan por qué se debe respetar al anciano, por qué a la persona con discapacidad, por qué a la mujer. ¿No? Entonces, esa parte de la cultura cívica, que sí la he encontrado en otros países, nos falta desarrollarla todavía con mucho más fuerza acá en nuestro país, ¿no? Claro, Guillermo, la cultura cívica mucho depende también de la estructura de educación de un país, ¿no? Ya sabemos Así, que nuestra educación estructuralmente pues tiene que fortalecerse, ¿no? Para que el patriotismo, la educación cívica, por ejemplo, estos valores también que se necesitan, pues estén bastante arraigados en nuestra población, porque también eso es otro tema bastante denso para discutir, ¿no? Y para desarrollar respecto de la cultura cívica y los valores de nuestro país. Bien, entonces vamos a ver si el doctor Jorge ya se pudo conectar. Doctor Jorge, ¿me escucha? Buenas tardes, aquí estamos con Jorge Omar Irineo desde Argentina. Me parece que todavía está en proceso, entonces bueno, igual vamos, vamos sí, conversando hasta que entre igual vamos a nuestro gran seguir amigo. conversando, Guillermo, porque Sí, realmente este tema de esta política de las personas con discapacidad, pues es bastante importante y sí, sí. o sea, pocas veces se llega con un programa como este y se tratan esos temas. ¿Te has dado cuenta? O sea, es un tema Es que totalmente parecería cierto. muy especializado, pero que en realidad es el día a día, porque ¿quién no conoce una persona con discapacidad? ¿Quién no tiene en su familia una persona con discapacidad? Pues tienen derechos y tendrían ellos que saberlo. Tal vez haya alguien que nos está viendo y no conoce los derechos de una persona con discapacidad. Y lo que acaba de decir nuevamente es sumamente acertado.
Mira tú, el principal aliado estratégico, el principal aliado estratégico que tiene un colectivo de personas con discapacidad son los medios de comunicación. Los medios de comunicación en la prensa escrita, radial, televisiva, en redes sociales, cumple una labor extraordinaria porque primero visibiliza a la persona con discapacidad, primero difunde cuáles son sus derechos, cuáles son sus potencialidades y segundo, insta y llama a reflexión a entidades y a personas que deben tener en cuenta todo lo que se está exponiendo. La mayoría de países que han llegado a ser desarrollados en el tema de discapacidad es porque tuvieron el apoyo constante y perenne de los medios de comunicación. Importantísimo, Guillermo, para que los medios de comunicación también apoyen esta causa y no solamente los medios de comunicación, sino que también ahora con las redes sociales esto Así puede es, así es. Mira, volverse, ¿no? acá Mucho más teníamos fortalecido. mucho más, mucho más. Nosotros teníamos casos, nosotros acá en el instituto hemos sabido enviar cartas, por ejemplo, cuando había atropello a los derechos de una persona con discapacidad, nos contestaban entre 15 días a un mes para decirnos que iban a tomar los correctivos, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, ahora con las redes la cosa va mucho más rápida. Hace poco estuvo la anécdota de una chica que fue maltratada en el Metropolitano y después otra joven que fue maltratada por un vigilante sereno en San Borja, las dos a quienes recurrieron al Facebook. Y una de ellas logró tener más de 1.500 vistas en 48 horas, se replicó, se hizo viral y no pasaron ni 3 días cuando la Municipalidad de San Borja mandó un comunicado disculpándose, diciendo que tomaría las acciones correctivas del caso, ¿no? Y disculpándose con ella. 36 horas, ¿no? Entonces, definitivamente sí, la prensa Perfecto, digital qué y las bien redes las redes es sociales una cuando labor. son usadas de esta manera para denunciar públicamente, porque esa es una denuncia pública que se hace, ¿no? Y también Así es. eso pues aporta bastante. Bien, ya ingresó, estamos con el doctor Jorge Omar Irineo. Bienvenido, Jorge. Aquí estamos también con Guillermo Vega Espejo, que ha sido expresidente del CONADIS y es un conocedor también total de las normas sobre discapacidad de las personas aquí en Perú. Te damos la bienvenida, Jorge Omar Irineo, y por favor, preséntate para que nuestros televidentes te conozcan. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿El video se ve bien? Se ve Muy bien, muy Jorge, bien, bienvenido. te escuchamos. Perfecto, perfecto. Tú sabes, Espejo, que yo tengo un chiquito, Leandro Javier Irineo, mi hijo menor, que es una persona con capacidades diferentes. Yo prefiero llamarle, más que discapacitado o minusválido, capacidades diferentes, porque en realidad hay una recopilación legislativa, tanto a nivel nacional como a nivel de Cava, de la Ciudad de Buenos Aires, donde se habla de capacidades diferentes. Acá se ha creado en Buenos Aires, por un lado, el ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, que responde directamente a Presidencia de la Nación. Y hay un certificado, no sé si los alcanza a ver la cámara, un certificado nacional Sí de lo vemos, discapacidad, sí lo vemos, Jorge. ¿sí? Donde figura el nombre del discapacitado y este beneficio es que con un acompañante y un código de barras, que ahora paso a mostrar que está en el reverso, puede viajar en todos los transportes públicos el discapacitado con su acompañante. Además, está previsto una pensión de discapacidad, porque cuando se crea la legislación a nivel nacional, se habla de asegurar
para las personas con capacidades diferentes, la educación, la salud, el transporte y todo aquello que pueda beneficiar a una persona discapacitada o con capacidades diferentes. Porque la última doctrina y jurisprudencia en Argentina habla de los derechos de los discapacitados o de personas con capacidades diferentes como un derecho humano, y así debe ser tratado, como un derecho humano. Últimamente, ante algunas medidas de presidencia donde están revisando todos los certificados de discapacidad, habían suspendido los remedios, en algunos casos oncológicos, de los niños, y hubo que presentar mucho espejo aquí amparos de salud para corregir estas anomalías. ¿Se escuchó bien, fuerte y claro? Se Muy escuchó bien. muy bien, Jorge, se escuchó muy bien. Interesante todo el aporte que nos has brindado, ¿no? Respecto de el carnet que tienes. Guillermo también podrá decir que en Perú tenemos un carnet del CONADIS, ¿cierto, Guillermo? ¿Podrías Sí, también para compartirle al doctor Jorge Omar Irineo los beneficios de este carnet? sí, claro. Jorge, gusto saludarte, bienvenido. Eh, sí, en Un efecto, gusto, doctor. gracias. En efecto, hay dos carnets acá en el Perú, uno celeste y el otro amarillo. El celeste es para personas con discapacidad leve y el amarillo es para personas con discapacidad severa. El carnet amarillo con discapacidad severa va a tener como una de las diferencias el no cobrar pasajes en el transporte público, ¿no? Pero ambos carnets tienen algunos beneficios en entradas a espectáculos culturales del Estado, a espectáculos deportivos, a sitios de ocio y recreación promovidos por los gobiernos locales, gobiernos regionales o el gobierno nacional, ¿no? Hay, como te digo, ciertos beneficios. Hay obras de teatro, por ejemplo, que incluso hacen entidades que no son del Estado y sin embargo consideran descuentos a favor de las personas con discapacidad con la presentación del carnet del CONADIS. Pero algo que fundamentalmente se ha anunciado siempre en el CONADIS es que el registro de la persona con discapacidad, que lógico va a dar lugar a la entrega del carnet, pero el registro por excelencia no es tanto para otorgar beneficios, sino para que el Estado sepa cuántos somos, cuántos son hombres y mujeres, qué discapacidades tienen, en qué edades fluctúan, y esa data que nos va a permitir el elaborar y aplicar mejor las políticas públicas que tienen que adoptarse para mejorar nuestra calidad de vida y permitirnos desenvolvernos en igualdad de oportunidades en un marco de inclusión social, ¿no? Muy bien, tú sabes, doctor Espejo, un gusto también para mí, Gracias. que nosotros contamos en el Congreso de la Nación, concretamente en el Senado, con un observatorio nacional de discapacidad, justamente para asegurar ese registro, para hacer un censo nacional de discapacidad y ver las necesidades que tienen las personas con capacidades diferentes en la Argentina. Excelente. Entre esos beneficios hay colonias especiales de vacaciones, que así lo asegura tanto el INADI como el gobierno municipal, tanto en el Parque Chacabuco, en la Placita Martín Fierro, para que los niños con capacidades diferentes puedan disfrutar. Ahora, tú sabes que el domingo yo llevé a mi hijito al delta del Paraná, un lugar alucinante, a navegar en un catamarán. Ah, qué Presento gusto. claro, mi carnet de discapacidad y me dicen, no, va a tener que pagar igual 15.000 pesos porque esto hay que pedirlo, hay que hacer una reserva con anticipación
lo mismo que en los transportes públicos, y me pareció un exceso de burocracia, y así lo dejé sentado y hice la denuncia en la Comisión Nacional de Transporte, porque además del carnet, se nos otorga a aquellos que tenemos vehículos un permiso especial, una oblea, que debemos colocar en nuestro carro para que podamos circular libremente y estacionar sin problemas en zonas donde habitualmente no está permitido hacerlo. Excelente. Sí, ahí también coincidimos, Jorge. Efectivamente, acá también tenemos los distintivos para poder hacer uso del parqueo especial, ¿no? Y también tenemos algunos roces con los centros a los que se recurre, como con el que acabas de describir, donde se tienen ciertos abusos. Eh, por ejemplo, acá ha resultado ser un poco irónico que en los espectáculos de grandes cantantes que vienen acá, grandes artistas, en fin, acondicionan un sitio especial para las personas con discapacidad, pero en muchos casos ese centro que han separado es mucho más caro que el resto de las butacas, ¿no? Entonces, ya de por sí es discriminatorio, porque entonces no te están discriminando no por no tener la discapacidad, sino porque no vas a poder pagar ese monto. Entonces, yo pienso de que tiene que democratizarse la butaca, el lugar, la ubicación preferente, para que todas las personas con discapacidad que deseen acceder a un espectáculo lo puedan hacer sin necesidad de tener que pagar más comparado con otros ciudadanos que gozan de todas sus facultades. Entonces, cositas así son con las que lidiamos todavía ahora, ¿no? Pero estamos en pos de justamente llegar a los funcionarios correspondientes para que hagan a la mayor brevedad las enmendaduras del caso, ¿no? No Perfecto, gracias ayuda. Guillermo por tu aporte. Gracias. Otra cosa también que, bueno, quería comentarles, ya tenemos unos pocos minutos ya para terminar el programa, pero ha estado interesantísimo compartir con ustedes, que veo que el registro en la actualidad en Perú solamente cerca de 500.000 personas se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, a pesar de que son muchos más. Incluso he visto una estadística del INEGI de 1 millón, pero después he visto otra de 3 millones que presentan alguna discapacidad. Guillermo, ¿tú nos podrías comentar al respecto por qué esta situación? Sí, cómo no. En realidad la cifra que guarda mayor relación con la realidad es la de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que justamente somos un promedio de 3 millones. Pero la dificultad que hubo con la encuesta que se hizo de hogares, el que hizo el Instituto Nacional de Estadística, es que fue de que no se capacitó debidamente a los encuestadores sobre el tema de discapacidad. Entonces, muchas discapacidades no las consideraron y hubieron preguntas que no se incluyeron en la batería de preguntas que debían hacer los encuestadores. Y eso trajo consigo que haya una cifra casi del 50% a la real. Ahora, con relación al registro del ente rector, ya cuando estábamos presidiendo el CONAIS hace 12 años, dijimos que el registro tenía que descentralizarse, porque estando todo centralizado en Lima, era mucho más difícil para las personas que viven al interior del país. 12 años después, recién se ha hecho. No han esperado 12 años y recién se está tratando de centralizarlo con los gobiernos regionales. Pero definitivamente lo que falta acá es mayor difusión, mayor comunicación en los medios de comunicación regionales de la importancia de contar con este registro. Y si la gente se desanima por los pocos beneficios que hay, hacer lo que ya te expliqué hace un momento. Decir, no, el registro no es para beneficios. El registro es fundamentalmente para que las políticas públicas que se hagan, para que el país en toda el balayage de soluciones que busque, ¿no? Lo haga de la mejor manera porque sabe realmente en específico cuáles son las condiciones del colectivo de personas con discapacidad en nuestro país. Perfecto, Guillermo. Quería preguntarle finalmente al doctor Jorge Omar Irineo si tiene conocimiento de la estadística en Argentina, cuántas personas son, porque así también nosotros podemos darnos cuenta de la gran envergadura que tiene esta materia, ¿no? Porque existen bastantes personas que tienen esta condición, entonces
tendría pues que el derecho o sus derechos tendrían que estar totalmente garantizados y toda la población ser consciente de ellos, ¿no? Doctor No Jorge. tengas duda, querida doctora María Eugenia Serna, muy interesante tu programa y tu cuestionario. En realidad en Argentina pasa algo muy parecido de lo que ocurre en Lima, porque recién después de 10, 11 años que se comenzó a descentralizar, las provincias pueden acceder a ese registro público nacional y de unos 500, 600.000 personas con capacidades diferentes, se descubrió de que la cifra duplica y triplica nada más y nada menos que la cifra oficial, lo que es una atrocidad que se puede solucionar, como bien dice mi colega, con una rápida denuncia a todas las autoridades del área. Yo pertenezco, soy vicepresidente del Movimiento Acción de Paz con Alejandro D'Alessandro y soy actualmente director de la tercera edad y de la discapacidad. Y me encuentro elaborando en estos momentos una nueva ley de discapacidad para presentar en el Congreso al primer diputado del gobierno nacional, me estoy refiriendo a Javier Milei. El diputado es exactamente Carlos D'Alessandro, al que le voy a entregar, junto con el presidente de Acción de Paz, mi proyecto de nueva ley de discapacidad. Perfecto, Espero Jorge. que les haya servido todo esto que les he contado. Sí, Claro. interesantísima tu participación, Jorge. Y bueno, para finalizar, y luego de ello les pido unas palabras finales a cada uno de ustedes, a ti, Guillermo, y Jorge también. Antes de ello, le voy a ceder el pase a Ricardo de Asesoría Legal en Acción, que es nuestro director aquí del programa de asesoría legal. Adelante, Ricardo, ¿me puedes escuchar? Sí, María, muchísimas gracias por el pase. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo estás, Jorge? Carlos. Muchas gracias por estar presentes. Este es un tema que me apasiona, como ustedes nos imaginan, porque verdaderamente yo he convivido con personas con discapacidad. Desde muy niño yo fui un donador de tiempo a la Unión de Ciegos del Perú, a la Asociación de Sordos del Perú, etcétera. Y hasta ahora sigo siendo muy vinculado con las personas con discapacidad. Me interesa muchísimo y les agradecemos mucho sus presencias. Yo quería, Encantado. yo quería acotar algo que pareciera que no se está teniendo en cuenta. Y les digo por qué. Hay personas con discapacidad, yo les llamo personas con discapacidad invisibles. ¿Por qué razón? Porque normalmente si uno ve cruzar por la calle a una persona con bastón y con anteojos, bueno, nos damos cuenta que es un invidente. Si vemos una persona que está con muletas o está en silla de ruedas, vemos que es una persona que sufre de alguna parte locomotora, etcétera, etcétera. Hay personas con discapacidad, bueno, personas con habilidades diferentes. Yo también les llamo personas con habilidades diferentes porque el prefijo dis significa sin. Yo no estoy de acuerdo con eso definitivamente. Coincido muchísimo con Jorge y yo estoy seguro que también con Guillermo. En este caso, personas con habilidades diferentes. Bueno, por ahí tenemos Pero, una discrepancia. perdón. Por ahí sí tenemos una discrepancia, digo. Ah, seguramente, por ahí la hablamos, perfecto. Entonces, en este caso, yo le llamo personas con habilidades diferentes, de repente, sí, de repente, vamos a escucharte, por supuesto, Guillermo. Tú eres una autoridad en este caso. Mira, y personas que están, por ejemplo, las personas cardíacas que sufren del corazón y que aparentemente están sanos, aparentemente están bien, caminan por la calle bien, lucen bien, con sus ternos y todo normal, pero son personas que son limitados físicamente. Personas quizás que tienen dolores a la columna, pero fuertísimo, que caramba, muchas veces
tienen que estar postrados en cama 5 días y de repente salir a la normalidad 2 días a la semana. Pero la gente no sabe, no se da cuenta y lo ven caminando por las calles como una persona normal. Entonces, ha pasado que muchas veces en los buses, personas que sufren de con dolores fuertísimos a la columna están parados y a veces sufren en silencio y nadie se da cuenta. Yo he notado, he Muy cierto. conversado con muchas personas, esas personas, y me han pedido a veces el asiento y me dice, señor, ¿me podrías dar el asiento? Yo lo veo que es joven, o sea, 40 años, 45 años, y yo soy mayor que él de repente, y yo le digo, pero estás muchachón, le digo, por favor, señor, porque ya no soporto más estar de pie. Porque esas personas no pueden estar mucho tiempo de pie, tienen que sentarse. Entonces me he parado inmediatamente, le he cedido el asiento y me he puesto a conversar con él. Y me dice, señor, tengo 3 Claro. hernias en la columna y no se imagina, yo no puedo estar mucho rato de pie y por eso que le pido el asiento, muchas gracias. Es ahí cuando me he empezado a dar cuenta de esas personas con discapacidad invisibles. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto o si es que están considerando o están formando también a las personas, a la comunidad en general, de poder pues también atraerlos y convocarlos también a aquellas personas que están en ese tema y que quizás no están comprendidos? Muchas gracias, María. Eso quería opinar nada más. Gracias. Ok, Gracias, gracias, Ricardo. Ricardo. Guillermo, ¿quisieras intervenir al respecto o el doctor Jorge Omar? A ver, vamos con Guillermo. Sí, lo que dice Ricardo es muy cierto, efectivamente. Hay personas con discapacidad no muy visible. Es más, te doy el más a la mano, que es la persona sorda. Tú ves a la persona sorda en la calle y la ves pues, muy llena de vida, la ves muy vivaz, y no crees que tenga una discapacidad, y te digo que la sordera es una de las más severas que hay, ¿no? Entonces, definitivamente, ahora en España, por ejemplo, se ha abierto un capítulo para lo que denominan la discapacidad visceral, y en esa discapacidad visceral se incluye problemas cardíacos, personas con problemas de hígado, personas con problemas de páncreas, etcétera, y algunas enfermedades raras también, ¿no? Entonces, sí, nadie sabe lo de nadie, hay que siempre ver un poquito más allá del horizonte. Aparentemente, cuando uno puede ver una cola preferencial, una persona que a todas luces puede gozar de todas sus facultades, pero antes de criticarlo o antes de reprocharlo, primero ir un poquito más allá a ver si realmente tiene o no una discapacidad que lo aqueje y que justifique que esté en esa cola, ¿no? Muy de acuerdo, Guillermo. Jorge Omar, ¿quisieras indicar algo más? ¿Tus palabras de despedida también? Cómo no, querida María Eugenia Serna, quería, para redondear, agradecer a todos los artistas que dan espectáculos públicos, sobre todo a Luis Miguel, que estuvo hace poco en la Argentina, al Puma Rodríguez y a Daniel Costit de la Iglesia protestante, que intercedió para que un montón de niños con capacidades diferentes pudieran acceder a ese importante recital y no sufrir una doble discriminación porque no los tenían separados, como bien dice el candidato a presidente. Bueno, nada más que eso. Y por último, quería recordarles que tengo un contacto directo con el padre Jorge Bergoglio, con el Papa Francisco, y integro la Humanitaria Orden de Malta, orden humanitaria, y tenemos una división especial de discapacidad que actúa en las escuelas pontificias ayudando a los más necesitados. Gracias por todo y bueno, este ha sido mi aporte. Muchas Muy gracias, interesante. Jorge. Antes de pasar con Guillermo, yo sí quería precisar algo porque ya se ha comentado 2 veces el por qué algunos están más de acuerdo con indicar personas con habilidades diferentes. Bueno, les quiero decir que en todo el momento he mencionado persona con discapacidad porque así está en la legislación peruana y como buena abogada tenemos que hablar con propiedad.
Esa es la materia, persona con discapacidad. Ahora también en el artículo 2 de la ley general, pues para que todo el mundo también lo tenga presente, indica que la persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias Deficiencias. físicas, Si sensoriales, no se cortó la mentales, comunicación, la legislación en Argentina está legislada por la ley 22.431, que habla justamente de personas con discapacidad. Bien, entonces para cerrar la definición, ¿no? Les estaba comentando que la persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales, intelectuales, de carácter permanente, que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. Entonces, Sí, para si que me todos permite, los una televidentes precisión lo tengan rapidísima. claro. Guillermo, a continuación tú y tus palabras finales, por favor. Sí, solamente para hacer una precisión rapidísima ya de despedida. ¿Por qué yo mantengo personas con discapacidad? No solamente porque está en la convención y está en nuestra ley general, sino que cuando acá en el Perú yo era presidente del CONAIS y se instituyó el término habilidades diferentes, fui citado al Congreso, a la Comisión de Discapacidad del Congreso. Y yo lo que expliqué fue lo siguiente. Cuando el Centro Ann Sullivan del Perú trajo el término habilidades diferentes para ser empleado acá en nuestro país, debía tomarse en cuenta que las personas con discapacidad que educaba el Centro Ann Sullivan eran personas con síndrome de Down, autismo y retardo mental severo. ¿Por qué lo nombro? Porque, por ejemplo, una persona ciega que es abogada y que es buena abogada, no tiene una habilidad diferente a una persona abogada que no sea ciega. Un programador de sistemas que está en silla de ruedas no tiene una habilidad diferente a la de un programador de sistemas que no esté en silla de ruedas. La habilidad es la misma. En cambio, sí, una persona con retardo mental severo o con autismo puede no hacer estas cosas, pero puede hacer diferentes manualidades, diferentes oficios, diferentes trabajos. Esas personas con discapacidad intelectual engloban lo que es el concepto de una persona con una habilidad diferente. Pero después, un profesor en silla de ruedas, un abogado en muletas, una persona ciega que sea música, no tiene una habilidad diferente a aquella persona, colega en su profesión, que goce de todas sus facultades. Esa era la precisión que quería dar. Y para despedirme, simplemente decir que me he quedado maravillado, te felicito, tienes un excelente programa, una maravillosa conducción. Agradecerle la invitación a Ricardo. Jorge, ha sido un placer conocerte. Espero que algún día nos cebemos un mate a la distancia. Ha sido un gusto realmente estar con ustedes y les agradezco la oportunidad. Muchas O gracias. personalmente. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, gracias Guillermo, gracias también al doctor Jorge Omar Irineo. Verdaderamente este tema tendría para tratarse mucho más. Es un tema interesantísimo, me ha dado, bueno, tanto gusto tenerlos a los dos y poder tratar este tema tan importante para nuestra sociedad. Importantísimo, hemos dejado de decir cosas, pero seguro será para una próxima oportunidad en la que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias al doctor Jorge Omar Irineo No hay duda. que ha estado acompañando Gracias, también. Nos vemos hasta una próxima oportunidad en su programa Asesoría Legal en Acción. Hasta pronto. Y siempre, y querida conductora, y siempre por Universal TV Digital. Como Eso. siempre, Universal TV Digital. Nos vemos. Hasta pronto.